Es increíble que adultos serios y formales hagan algo como esto. Esta fue la frase que murmuró Frederick Bennett, un veterano de 64 años, mientras permanecía de pie, atónito, en un andén de la estación Buenavista, en la Ciudad de México. Tras 40 años trabajando como editor en jefe en una importante revista cultural en Nueva York, este hombre había cubierto historias en 80 países, presenciando toda clase de culturas. En el que sería su último encargo antes de jubilarse, visitó México, donde presenció una escena que superaba por mucho su imaginación. Al principio sintió desconcierto. Luego, su confusión se transformó en asombro, y finalmente, no pudo contener las lágrimas. Lo que presenció fue la seriedad y el detalle con los que los mexicanos se toman su sentido del humor y su alegría. Al publicar esta experiencia en un artículo, el impacto fue tal que medios de todo el mundo le dedicaron reportajes especiales a México. ¿Qué fue exactamente lo que pasó en la estación Buenavista? ¿Por qué la industria editorial estadounidense quedó tan conmocionada? Vamos a descubrirlo juntos. Frederick Bennett llevaba 30 años como editor en jefe de la revista de cultura global en Nueva York. Era un estadounidense típico que valoraba la eficiencia, la lógica y el pragmatismo. Sobre México, tenía un prejuicio muy claro. Un país con una cultura vibrante y gente cálida, pero seguramente con una infraestructura caótica y falta de orden. Un día, su jefe le asignó su último gran proyecto. Fred, queremos que hagas un reportaje especial conmemorativo por tu jubilación. El tema será la cultura del transporte público en el mundo. Y quiero que cierres la serie con el modernizado sistema ferroviario de México, que ha estado sorprendiendo a América Latina. Sinceramente, a Frederick no le entusiasmaba la idea. Pensaba que ya lo sabía todo sobre sistemas de trenes, y que los esfuerzos de modernización en un país en desarrollo no tendrían nada nuevo que ofrecerle. Pero como era su último trabajo, no le quedó más remedio que tomar un vuelo hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En el instante en que aterrizó, sintió una ligera inquietud. ¿Por qué está todo tan ordenado? El aeropuerto funcionaba con una fluidez sorprendente. Las personas caminaban a buen ritmo y nadie intentaba saltarse las filas en migración. El taxista conocía la ruta a la perfección y se movía con agilidad por las avenidas. Funciona casi como un sistema perfecto, pensó. Al día siguiente, llegó a la estación Buenavista para tomar el tren suburbano. Mientras se dejaba abrumar por la estética funcional y la limpieza de aquella gigantesca terminal, comenzó a tomar notas para su reportaje. Es indiscutiblemente eficiente, pero demasiado inorgánico. Justo en ese momento, notó que una atmósfera peculiar se acercaba por el andén opuesto. Al acercarse, se encontró con una escena que desafiaba toda lógica. Un tren se detenía con orgullo en el andén, pero no era un tren cualquiera. En la parte frontal y a lo largo de los vagones lucía los vibrantes colores de un cuadrilátero, adornado a gran escala con las legendarias máscaras de plata y azul de los ídolos de la lucha libre. «¿Qué diablos es esto?», exclamó. Y lo más impactante no era el tren en sí, sino que no se trataba de un recorrido especial para niños o un evento promocional aislado. Hombres de negocios con traje, oficinistas y estudiantes universitarios subían al vagón con total naturalidad, como si no pasara absolutamente nada raro. «Es increíble que adultos serios y formales hagan algo como esto», murmuró Frederick. Sacó apresuradamente su teléfono inteligente, tomó unas fotos y las subió a sus redes sociales sin pensarlo mucho. En solo 30 minutos, la publicación se inundó con cientos de me gusta y comentarios. ¿Esto es real? ¿En serio México tiene tanta libertad creativa en sus trenes? ¿Qué es ese tren de luchadores? Frederick estaba confundido. En Estados Unidos, un tren así sería duramente criticado, tildado de ser una distracción infantil, un gasto innecesario de los impuestos o una falta de seriedad en el transporte público. ¿Por qué en México lo aceptaban con tanta naturalidad? ¿Y por qué la gente de todo el mundo mostraba tanto interés en su publicación? El espíritu periodístico de Frederick se encendió como nunca antes. Tengo que resolver este misterio. La publicación de Frederick se volvió viral a una velocidad inimaginable. A las 6 horas, había sido compartida 10,000 veces. A las 24 horas, más de 50,000 personas la habían visto. Al leer los comentarios de todo el mundo, Frederick quedó estupefacto. Un ingeniero ferroviario alemán comentó: «En nuestro país sería impensable aplicar este tipo de decoración al transporte público. Pero por alguna razón, al verlo, me produce una gran calidez en el corazón». Un crítico cultural francés escribió: «Pensaba que el arte público en América Latina se limitaba a los murales, pero esto es una nueva forma de arte en movimiento en el espacio público». Un periodista británico especializado en transporte señaló: «Si hiciéramos esto en el metro de Londres, sería un escándalo nacional. Sin embargo, este tren tiene cierto grado de dignidad y folclore.
¿Por qué será? Pero lo que más sorprendió a Frederick fue la reacción dentro de Estados Unidos. Un profesor de sociología de la Universidad de Harvard aportó: esto no es una simple decoración comercial, es un ejemplo simbólico que demuestra la riqueza cultural y la alegría de la sociedad mexicana. Un antropólogo de la Universidad de Stanford agregó: en Estados Unidos creemos que la eficiencia y la diversión no pueden coexistir. México está derribando ese mito de la manera más colorida posible. Incluso, un colega del gran periódico de Nueva York se comunicó con él. Fred, estuve investigando el trasfondo de ese tren y descubrí algo asombroso. Parece que en México operan docenas de estos trenes temáticos por todo el país. Un corresponsal de un canal internacional de noticias también opinó: solo veíamos a México por sus playas o su comida, pero parece que también tenemos mucho que aprender de su creatividad en la infraestructura diaria. Intrigado por estas reacciones, Frederick decidió observar más de cerca el comportamiento de los pasajeros en la estación. Para su sorpresa, los mexicanos no hacían un escándalo desordenado. Al contrario, miraban el tren con una suave sonrisa. Si un niño se emocionaba y pegaba la cara a la ventana para ver a su luchador favorito, los adultos a su alrededor lo observaban con ternura. Si había turistas tomando fotos, los transeúntes esperaban para no arruinarles la toma. Todos formaban filas con naturalidad, respetando las normas y, al mismo tiempo, disfrutando silenciosamente de ese tren tan divertido. ¿Cómo es posible que algo así funcione?, se preguntaba Frederick. En Estados Unidos siempre habría alguien criticando. Sin embargo, en México, adultos, niños, turistas y locales aceptaban la escena como lo más normal del mundo. ¿De dónde surgía esta enorme diferencia? Para encontrar respuestas, Frederick solicitó una entrevista con los representantes del sistema de transporte suburbano. Lo que estaba a punto de escuchar revelaría una profundidad en la cultura mexicana que jamás habría imaginado. Al día siguiente, Frederick visitó las oficinas centrales. Fue recibido por el señor Carlos Hernández, el encargado de Relaciones Públicas. «Bienvenido, señor Bennett. Por favor, pregúnteme lo que quiera sobre el tren de la lucha libre», dijo con amabilidad. Frederick fue directo al grano. Siendo muy honesto, no lo entiendo. ¿Por qué usar luchadores enmascarados en un transporte público de primer nivel? En mi país, eso generaría muchísimas críticas. El señor Carlos sonrió y respondió: de hecho, ese es exactamente nuestro objetivo. Queremos transformar el desplazamiento, que suele ser solo un trámite aburrido, en una experiencia. Queremos que la alegría comience desde el momento en que se suben al vagón. ¿Una experiencia?, repitió Frederick. Así es, el tren de la lucha libre comenzó a operar en 2021 para coincidir con una gran exposición en la capital sobre la historia de este deporte nacional. Queríamos ofrecer a los pasajeros un viaje donde el orgullo y la emoción no se interrumpieran desde que salen del trabajo hasta que llegan a sus hogares. Frederick se sorprendió. No se trataba de un simple truco publicitario. Era una estrategia meticulosamente calculada para honrar su identidad. Pero Carlos continuó explicando que estas iniciativas no eran raras en México. Por ejemplo, el tren de las Catrinas ha estado operando desde 2018. Recorre la ruta todos los días, llenando de tradición el trayecto. ¿Incluso trenes con calaveras?, exclamó Frederick, atónito. El propósito de las Catrinas y el Día de Muertos es conectar a las personas con sus raíces. Presentamos la belleza de nuestras tradiciones a los pasajeros, y estos elementos visuales actúan como un puente emocional. El señor Carlos sacó una tableta y le mostró más ejemplos de todo el país. Le enseñó el tranvía del Mariachi en Guadalajara, en circulación desde 2009. El tren de la Mariposa Monarca en Michoacán, inaugurado en 2022, donde los asientos tienen patrones anaranjados y los asideros tienen forma de alas, creando una experiencia inmersiva que simula el bosque. Finalmente, con mucho orgullo, le mostró un tren interurbano de colores vibrantes. Este es el tren de los alebrijes. Comenzará a operar muy pronto. El diseño está inspirado en las artesanías de madera tallada de Oaxaca, llenas de animales fantásticos y colores fluorescentes. Frederick se quedó sin palabras. ¿Por qué se toman el sentido del humor y el folclore tan en serio? La expresión de Carlos se volvió muy formal. Es por nuestra calidez humana, la famosa hospitalidad mexicana. Queremos que nuestros usuarios sean felices. Queremos que el tiempo que pasen viajando, después de una larga jornada de trabajo, se convierta en un momento que les saque una sonrisa. Para lograr eso, no escatimamos en ningún esfuerzo. En ese instante, un viejo recuerdo acudió a la mente de Frederick. Recordó una frase que su padre solía repetirle cuando era niño. Los trenes no solo transportan personas, también transportan sueños. En ese entonces no lo entendía, pero ahora, al ver a México, el significado le golpeó el corazón. Señor Hernández, tengo una pregunta más. ¿Por qué la sociedad mexicana acepta esto de forma tan natural?
Carlos lo pensó un momento. Tal vez sea porque, a pesar de los retos de la vida diaria, el mexicano nunca pierde su capacidad de asombro y su alegría. En nuestro país, el respeto y la picardía, esa chispa de color, pueden coexistir. Aunque el tren tenga dibujos llamativos, la gente se fila y viaja con normalidad. De hecho, son esos colores los que le dan un toque de calor humano a una rutina que a veces es demasiado pesada. Al escuchar esas palabras, a Frederick se le llenaron los ojos de lágrimas. Los valores que había construido a lo largo de 40 años de carrera periodística se habían volteado de cabeza. Esa misma noche, de regreso en su hotel, Frederick reflexionó a solas mirando el paisaje nocturno de la Ciudad de México por la ventana. Quizás ese tren de la lucha libre está pasando justo ahora entre esos edificios, pensó. ¿Por qué esto sería imposible en Estados Unidos? La respuesta estaba en una diferencia cultural fundamental. En Estados Unidos, el espacio público debe ser extremadamente eficiente y sobrio. Si se introdujera algo folclórico en un sistema financiado con impuestos, sería duramente criticado como un desperdicio de dinero. Pero en México era diferente. Esa chispa de vida no entraba en conflicto con el servicio público. Al contrario, lo mejoraba. ¿De dónde nacía esta diferencia? Como buen periodista, Frederick analizó la situación fríamente. Primero recordó el respeto en la estación. Los adultos no se molestaban cuando veían a los niños emocionados con el tren. Simplemente los observaban con ternura. Precisamente porque existe una base de empatía social, la comunidad abraza su cultura. Segundo, la posición de la cultura popular. En Estados Unidos, la cultura popular a menudo se segmenta, pero en México, ídolos como los luchadores o tradiciones como el Día de Muertos son motivos de orgullo nacional compartidos por todas las edades. Por eso, nadie mira raro a un oficinista viajando en un tren decorado con máscaras de luchadores. Aún así, Frederick no olvidó su perspectiva crítica. ¿Esto es realmente cultura o es un comercialismo astuto?, se preguntó. Era innegable que estos trenes generaban atracción turística y fomentaban la identidad nacional de una manera que también apoyaba la economía local. Todo estaba conectado. Pero entonces recordó las palabras de Carlos. Estamos trabajando muy en serio para alegrarle el día a nuestra gente. Sintió que no había mentira en esas palabras. Si el único objetivo fuera el dinero, no habría necesidad de cuidar hasta el más mínimo detalle, creando un mundo tan inmersivo y perfecto. Esto iba más allá de la promoción. Era un abrazo cultural. En Estados Unidos, bajo la bandera de la diversidad, chocan constantemente valores opuestos. Críticas como «el transporte público debe ser neutro» serían inevitables. En México, en cambio, la identidad los une. Quienes disfrutan del tren y quienes simplemente van cansados del trabajo comparten el mismo espacio de forma pacífica, reconfortados por el color de su tierra. Frederick se dio cuenta de algo crucial. Estas iniciativas en México parten de la empatía. Hacer el viaje menos pesado. Un equilibrio perfecto entre la funcionalidad y el alma de un país. En Estados Unidos se enfatiza mucho la eficiencia rígida, pero a veces olvida el factor humano. En México, el factor humano es lo que hace que todo valga la pena. Por supuesto, el sistema también enfrenta desafíos. El crecimiento poblacional, las prisas de la vida moderna y la globalización podrían alterar esta cultura. ¿Pero la cultura no es algo vivo?, pensó Frederick. Lo importante es no perder ese corazón cálido y considerado en medio de los cambios. Esta alegría tomada en serio de México le estaba dando una nueva perspectiva a personas de todo el mundo. El valor que no se puede medir en tiempos de traslado, la riqueza que el dinero no puede comprar, la armonía perfecta entre la infraestructura y la humanidad. Quizás son cosas que la sociedad moderna está a punto de perder. De regreso a Nueva York, a Frederick lo esperaban las miradas curiosas de sus colegas en la redacción. Fred, ¿qué tal México? Seguramente su modernización ferroviaria es solo una copia funcional de nuestros sistemas, ¿no? Pero la expresión de Frederick era compleja. Fue algo que supera con creces lo que ustedes podrían imaginar. Rápidamente se sentó en su escritorio, abrió su computadora y comenzó a escribir su artículo. El título fue «El arte de la alegría en serio. La filosofía del transporte público en México». El artículo comenzaba así. Llevo 40 años haciendo reportajes en todo el mundo, pero es la primera vez que tengo una experiencia que sacude mis valores con tanta fuerza. Lo que presencié en una estación de tren en México me hizo recordar algo que nosotros los estadounidenses hemos perdido. El reportaje incluía fotos del tren de lucha libre y presentaba detalladamente casos de trenes temáticos en todo el país, desde las Catrinas hasta los alebrijes luminosos de Oaxaca. En la parte central del artículo, analizaba las características de la sociedad mexicana. En México, la infraestructura y el alma no están en conflicto.
De hecho, el servicio público brilla precisamente porque no olvida a su gente. Esta es una lección crucial que la sociedad moderna debe aprender. Además, Frederick escribió con honestidad sobre su cambio de perspectiva. Solía creer que la eficiencia fría lo era todo, pero en México vio una forma de ingeniería que, manteniendo la funcionalidad, logra abrazar el corazón de las personas. Tal vez este sea el verdadero significado de la modernidad. Por fuerte recomendación del editor general, el artículo de Frederick ocupó la portada de la revista. Y cuando se publicó la versión digital, alcanzó 100,000 visitas en solo 12 horas. Las redes sociales explotaron. Los primeros en reaccionar fueron los expertos en transporte de Estados Unidos. Un ejecutivo del Departamento de Transporte de Washington escribió en sus redes: "Esto no es solo folclore, es un experimento que cambia el concepto de espacio público desde la raíz". Un exadministrador del Metro de Nueva York comentó: "Hemos estado persiguiendo únicamente la eficiencia, ignorando por completo el valor de la experiencia del usuario y su bienestar mental". Medios internacionales también empezaron a citar el artículo. La cadena de noticias británica emitió un especial titulado "La nueva perspectiva que el transporte de México le da al mundo". El periódico francés lo evaluó como la fusión perfecta entre la utilidad y el orgullo cultural. Una revista semanal alemana publicó un análisis bajo el tema "Identidad dentro de la infraestructura". Pero la sorpresa más grande Vino del sector educativo. Un profesor de la Universidad de Harvard comentó: "El transporte público mexicano funciona como un laboratorio viviente que humaniza las grandes urbes". En la Universidad de Stanford se organizó una clase especial para discutir el pensamiento de diseño compasivo en los espacios públicos. El artículo de Frederick había provocado un efecto dominó insospechado, pero lo que más le alegró fueron los mensajes personales. Una madre de California escribió: "Quiero ir a México con mi hijo solo para subirnos a ese tren lleno de colores". Un profesor jubilado de Florida opinó: "Sentí que nuestra sociedad necesita desesperadamente esta clase de calidez". Un ingeniero de Texas le envió este mensaje: "Me hizo recordar que construimos cosas para hacer felices a las personas". 3 meses después, Frederick recibió una noticia increíble. Inspirado por su artículo, el Metro de Nueva York lanzó un proyecto artístico para exhibir obras de creadores locales dentro de los vagones por tiempo limitado. "Tu artículo está empezando a cambiar esta ciudad, Fred", le dijo su jefe. "Iba a ser solo un reportaje conmemorativo por tu retiro, pero creo que terminó siendo tu obra maestra". Frederick también había cambiado. El hombre que solía valorar únicamente la eficiencia y la lógica, ahora consideraba que la calidad humana era lo más importante. Alteró sus planes para la jubilación. En lugar de retirarse a descansar en los suburbios, comenzó a planear la creación de una organización sin fines de lucro para fomentar el entendimiento intercultural. "Todavía hay culturas maravillosas en el mundo que no conocemos o que juzgamos mal. Mi nueva misión es darlas a conocer", decía con entusiasmo. 6 meses después, Frederick volvió a pisar suelo mexicano, esta vez en un viaje personal. Se encontraba nuevamente de pie en el andén de la estación Buenavista. Nos volvemos a ver. El tren de la lucha libre se deslizaba hacia el andén con sus colores vibrantes. Pero esta vez, Frederick no lloraba de asombro. En su lugar, lo miraba con profunda gratitud. Desde aquel día, su vida dio un giro de 180 grados. Su artículo impactó los valores de innumerables personas en todo el mundo, y sobre todo, él mismo aprendió la lección de cómo los adultos serios no deben perder la alegría. en el vuelo de regreso a su país, Frederick escribió en su diario: "Lo que aprendí en México es que el profesionalismo y la alegría no son contradictorios. De hecho, precisamente porque eres un profesional, puedes esforzarte de verdad para alegrar a los demás. Y ese corazón es lo que produce la verdadera riqueza de una nación". Para terminar, recordó una vez más las palabras de su padre: "Los trenes no solo transportan personas, también transportan sueños". En México, finalmente comprendió el verdadero significado de esa frase. la infraestructura existe para hacer feliz a la gente. No se debe priorizar únicamente la eficiencia, sino también la riqueza del espíritu. Y por encima de todo, nunca olvidar la calidez humana. Esta fue la esencia de la alegría tomada en serio que México le enseñó al mundo. ¿Qué piensas tú de esta historia? Nos encantaría leer tus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final.